bendito es tu nombre. Oh, el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, pero hoy puede haber un Pentecostés en este lugar. Aleluya. Si hay un pueblo que le glorifica a Él, aleluya. Oh, santo, santo es el Señor. Aleluya. El día de Pentecostés todos estaban reunidos, igual como nosotros esta mañana estamos reunidos. Pero esa unanimidad era la que hacía que la presencia de Dios estuviera ahí. Hermanos, esta mañana aquí está la presencia de Dios. Antes de usted llegar, el Señor llegó a este lugar y estaba esperando a esos adoradores. A usted que es el adorador en esta mañana, ¿por qué no le alaba a Él un momento? Así los instrumentos paren de sonar. Usted es el adorador. Dios quiere escuchar en su adoración sus palabras, lo que usted le trajo al Señor. Oh, dígale que Él es bueno, dígale santo, dígale poderoso, dígale eterno. Todo lo que usted tenga en su corazón para darle al Señor esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno sentirlo a Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos en esta mañana también con ese mismo gozo, con esa misma alegría que le hemos cantado, que hemos dado de nuestro gozo para el Señor y querer sentir su presencia. Vamos a ofrendar también esta mañana, amén, porque al inicio estábamos cantando la bondad de Dios, ¿cierto? Esa bondad de Dios que nunca nos falta, que nunca nos falla, que cuando usted piensa que no tiene el trabajo, pero Dios le provee, amén. O cuando usted está enfermo y no tiene para el médico, pero el Señor, usted ora a la iglesia o usted ora y Dios lo sana y se ahorró ese dinero, porque Dios está allí siempre como nuestro proveedor, como nuestro protector, como nuestro sanador. Pero todo eso también, hermanos, nosotros no tenemos como retribuirle al Señor nada de eso. Pero cuando usted da el aporte económico, cuando usted aporta para la obra, estamos ayudando para que muchas otras personas también conozcan de Dios y también vengan y se gocen como usted y yo nos gozamos. Amén. Entonces vamos a orar ahí donde usted está, incline su cabeza, vamos a orar y tome su ofrenda en su mano. Lo voy a invitar a que la tome en su mano en esta mañana y usted le... La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero Enero. Hemos culminado un año 2025 lleno de retos, alegrías y muchas victorias. Damos gracias al Señor por cada una de las actividades nacionales e internacionales organizadas por nuestras obras misioneras en los diferentes continentes. Resaltamos el gran encuentro mundial juvenil One World, One Mission, evento realizado desde la hermosa isla de Aruba con la participación de hasta 400 asistentes y delegaciones de 8 países. Destacamos también el impacto que causó en la isla el evento cuando los jóvenes, en un desfile de aproximadamente 100 autos, recorrieron la isla con banderas y pancartas llevando el mensaje de salvación. Impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Nuestra obra misionera en Panamá realizó su primera vigilia internacional con el lema Prosigo en la oración, donde se reunieron más de 800 personas en San Carlos para levantar un clamor unánime a favor de las misiones y obras atendidas virtualmente. Con la celebración de 2 poderosos cultos, el derramamiento del Espíritu Santo no se hizo esperar. Fue una noche gloriosa, llena de bendición y visión. Contamos también con la participación virtual de diferentes misioneros. Fue un año de grandes logros que se reflejan en las estadísticas que presentamos a continuación. Estamos atendiendo más de 61,000 personas en el extranjero. Tenemos 46 obras misioneras y 45 familias trabajando en diferentes países. Son 44 países donde hay más de 950 familias pastorales, aparte de la familia misionera, más de 20,000 sellados con el Espíritu Santo y más de 36,000 hermanos bautizados entre damas y caballeros de distintas edades. Por otra parte, el 29 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de posesión de la familia misionera Echeverry Hernández en la nación de Emiratos Árabes Unidos.
La ceremonia fue oficiada por nuestro obispo presidente, el hermano Héctor Campuzano. Este evento resaltó el crecimiento del grupo, que ha pasado de 18 hermanos atendidos virtualmente a contar con hasta 60 personas reunidas, incluyendo bautizados, simpatizantes y niños. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que avives este pueblo para tu gloria, Señor. Para este año 2026, seguimos cruzando fronteras. Ya estamos llegando a Guinea-Conakry, en África. Este país fue visitado en una gira misionera por nuestros misioneros Didier Escobar desde Bélgica y Olimpo Coneo desde Guinea-Bissau, abarcando varias ciudades desde el occidente hasta el oriente. Dios abrió puertas en cada lugar, dejando como primicia 4 nuevos bautizados en el nombre de Jesús. Además, en las ciudades de Conakry, Serekore, Dikke y Dabola hay un total de 44 adultos y 49 niños que están siendo atendidos virtualmente por los misioneros. Gracias al trabajo que el Señor nos permite realizar por medio del programa Iglesia para el Mundo, seguimos cruzando fronteras usando las plataformas digitales y atendiendo a cientos de hermanos y simpatizantes en diferentes países del mundo. Este programa está liderado por el pastor Diego Núñez y es atendido por pastores desde Colombia, quienes atienden grupos en los siguientes países: San Martín, Pakistán, Vietnam, Rusia, Turquía, Georgia, Camboya, Irlanda, Croacia, Islandia, Malta, Albania, Kenia, Angola y Egipto. Y para terminar, queremos felicitar a la Iglesia en Solidaridad de Popayán por destacarse con su ofrenda misionera durante varias vigencias. En IPUC Solidaridad, nuestra misión es cumplir la visión de Jesucristo. La ofrenda misionera fue récord y esto nos permite ir un poco más allá en el cumplimiento de la gran misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sigamos orando y ofrendando, sigamos cruzando fronteras, porque la meta sigue siendo hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, en un mundo tan perdido, tan lejos de Dios y de la realidad, qué bueno que entiendan esto. Cada que el ser humano se distancia más de Dios, se pierde más en sus locuras. Se pierde más en sus locuras. Sale con cosas que no tienen razón de ser. Así que esta mañana y por ahí estos días ha estado muy de noticia el tema de los Terians. Y hermano, cuando uno piensa en eso, uno dice, ¿qué tan lejos vamos a llegar? Entonces ahora una persona se pone una máscara de un perro y dice, es que yo soy un perro. Yo soy una culebra, yo soy un gato, yo soy un tigre. Hermanos, pero aunque eso nos cause risa, así está el mundo hoy. Y como decía la hermana esta mañana, y seguiremos peor. El problema es que no hemos tocado fondo. El problema es que todo empieza cuando el ser humano se aleja de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde la visión de la vida, la realidad de la vida, el norte. Así que un día los seres humanos, los hombres dijeron, yo no soy hombre, yo soy una mujer. Otras, las mujeres dijeron, yo no soy mujer. Entonces otros dijeron, no soy hombre ni mujer. Otros dijeron, no tengo sexo. Otros dijeron, yo no soy un hombre, yo soy una niña.
Y así sucesivamente hemos llegado hasta decir hoy que somos animales, dicen los seres humanos. Hermano y amigo, cada día más lejos de Dios y de la realidad. Pero qué bueno que usted y yo podemos esta mañana estar aquí y muy coherentemente entender que hay un Dios en el cielo que lo hizo todo, que puso todo en orden, que puso todo en orden. Amén. Y que usted y yo, que le debemos a Él la vida, le adoramos y le glorificamos. Amigos que están aquí, hoy el mundo ha buscado cómo alejarse de Dios y se han inventado cantidades de excusas. Hace años atrás muchos decían: Dios no existe. Hoy los que dicen que Dios no existe son los que poco conocen y poco estudian. Hoy ya muchos dicen: no, yo creo que si hay alguien que ordenó esto, porque esto no estaría donde está si alguien no le hubiera puesto orden. Así que ya no niegan a Dios, pero el ser humano, en la dureza de su corazón y en su rebeldía, entonces dice: yo creo en algo o en alguien, pero no sé quién es. Pero qué bueno en esta mañana poder entender que aquí hay un pueblo que ha entendido que sí hay un Dios y que no hay más, solo hay un Dios. Y eso hay que decírselo al mundo: hay un único Dios. Amigos, no son dos ni son tres, ni es un Dios dividido en personas. Solo hay un único Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice la Biblia. Que lo aprendas en tu corazón y lo reflexiones, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Hay quienes dicen es que hay dos, pero la Biblia dice que solo hay un único Dios. Hay quienes dicen que ese Dios se dividió en persona. Contradice la Biblia, porque Dios es espíritu, Dios no se puede dividir. Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero no es divisible. Pero además de eso, hay que decirle a nuestro mundo y a nuestra sociedad que ese Dios es el que creó todas las cosas y el que le dio orden a lo que hoy tenemos. Amén. No arregle su casa y me dice cuando amanece arreglada ella solita, ¿verdad? No le ponga mano a su casa a ver si ella solita se arregla. La gente dice: no, es que esto salió de la nada. No, Dios sí lo creó de la nada, pero Él le puso orden. Dios de la nada creó este universo y le puso leyes y le dio orden. Por eso el sol está allá y funciona todo el tiempo. El mar está ahí y cumple su función. Amén. La luna, las estrellas, el universo, la tierra, el oxígeno, las leyes de la naturaleza nos dejan saber que hay un Dios, que fue el que ordenó todas las cosas. Pues a ese Dios es a quien venimos a adorar en esta mañana, es al que le hacemos culto, es al que le reconocemos y decimos que Él es alto y sublime. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos escuchado ya los programas que hay esta semana con la ayuda del Señor, sin dejar de recordarles que tenemos las oraciones en la mañana, 5 de la mañana, la oración de intercesión, también la oración online los martes y los viernes, 5 de la mañana. Gracias a los hermanos que se conectan con nosotros. Tenemos unos espacios de oración por la iglesia, por las necesidades. Ya nos anunciaron el programa que hay el día viernes. Amén. El programa La Vigilia, con la ayuda del Señor, con un bonito lema. Y qué bueno que todos nosotros podamos permitirle a Dios que Él obre cada día más en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos, los que están necesitados. Tenemos hermanos enfermos y necesitados. Amén.
y vamos a orar en favor de ellos. Mañana le practican la cirugía al hermano Jefferson. Vamos a orar en favor de él, que Dios obre, que Dios dirija a los médicos. Vamos a orar por los hermanos que han venido enfermos, que han venido necesitados, que Dios sea obrando y ayudando, amén, a cada persona en su enfermedad, en su necesidad, en su dolor, en su angustia, amén. Que Dios obre la hermana Jessica, su recuperación también, que Dios intervenga. La hermana Joana, ayúdenme hermanos, los que, el hermano Francis Hart, no dejemos de orar en favor de él, que está enfermo. La hermana Benet también, vamos a orar vamos a orar en favor de él. La petición de la hermana Diana. Vamos a orar por Elena, la hija de nuestro hermano Johnny, está enferma la niña. Vamos a orar en favor de ellos. Bueno, hermanos, los que se nos escapen, por Jonathan, el hijo de nuestra hermana Cecilia, vamos a orar en favor de él. Nuestro hermano Richard, bueno, hay necesidades, amén. Vamos a interceder, vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él obre, que Él sane, que Él intervenga, amén, hermanos. Dios conoce la necesidad. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y oramos? Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, Señor. A ti sea, Dios, el honor y el reconocimiento. Yo te ruego, Dios, que tú obres de manera muy especial en cada hermano, hermana, cada persona, cada amigo que está enfermo, que está necesitado, Dios, que el cáncer está tocando a la puerta. Obra, Dios, restaura, ayuda, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Dios mío, ten piedad, Señor. Oh Padre bendito, los que van a ser intervenidos quirúrgicamente, Dios, a quienes les van a hacer quimioterapia, ten misericordia de ellos, Dios. Ayúdales, Dios eterno, acompaña estos procesos. Oh Dios mío, cada uno de mis hermanos, los que sus problemas son psicológicos o de alguna otra índole, Dios, ayúdales, Padre Santo. Glorifícate, Señor, extiende tu mano, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a ti clamamos, a ti pedimos, Dios. Oh Dios mío, a ti te tenemos en los cielos, Dios. En ti confiamos, Señor. Hemos visto tus milagros, tus maravillas, tus sanidades, tus prodigios, Señor, los hemos visto. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también, hermano. Hay hermanos que están de cumpleaños. Amén. Para ellos felicitaciones y bendiciones. La hermana Paola, vamos a orar en favor de ella. La hermana Mildred, cumpleaños esta semana también. Que Dios, mañana, que Dios le bendiga, le ayude. Recuérdeme, por favor. Tenemos aquí la hermana Damaris, gracias. También oremos en favor de ella. La hermana Marcia me estaba pidiendo oración por su hijo, que también cumple años. Vamos a orar en favor de él. La hija de la nieta de nuestra hermana, vamos a orar en favor de ella. Vamos a orar. Bueno, Dios conoce la necesidad. ¿Por quién vamos a orar? Bueno, vamos a orar en favor de ella. Hermano, vamos a presentar a los que cumplen años. Que Dios los bendiga. Creo que es un bonito regalo que la iglesia ore en favor de nosotros. Amén. Que la iglesia interceda en favor de nosotros y que Dios bendiga a todos los que cumplen años. Amén.
Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, invocamos tu nombre. ¿Cómo te pedimos, Dios, que tú obres de manera especial? Que tú intervengas, Señor, que tú ayudes en cada uno de mis hermanos, amigos, familiares, niños de ellos cercanos que están, Dios, cumpliendo años. Ayúdales, bendíceles, prospera, guía sus vidas, dale sabiduría, Dios. Cuánto necesitamos, Dios, en la vida aprender a ser guiados por ti, Señor. Ayuda a cada uno de los cumpleañeros, Señor, a depender de ti, a esperar en ti, a confiar en ti, a dejarse guiar de ti, Dios mío. Ayúdale, bendice sus vidas, sus proyectos, sus planes, bendice sus familias, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, vamos a entonar una alabanza más a nuestro Dios. Quisiera pedirles si cantamos al alto y sublime. Amén. Hay uno que es alto y sublime. Hermanos, hay gente que es importante, es verdad. Hay gente que ha estudiado y ha logrado cosas, pero hay uno que es el alto y sublime, que merece toda la gloria, que merece que usted y yo vengamos y le aplaudamos, le cantemos, le bendigamos, le demos gracias. Amén. Gloria al Señor. Ese es el alto y sublime Dios. Habitar la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Dale la gloria, dale la gloria, hermano. Será gloria, honor, alabanza y su nombre santo es.
adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Hermano, crea que Él está orando. Te adoraré. Aunque no lo pueda ver, Él está orando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagrosos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Gloria a Dios. Qué bueno creer lo que cantamos. Crea que Dios está obrando. A veces nos desesperamos, pero Dios está obrando. Dios está trabajando. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Qué bonito adorar a Dios, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza. Español, papiamento, inglés, holandés. Pero hay que mantenerles así la riendita, si no siguen. Pero es que adorar a Dios es muy lindo. Estar en la presencia de Dios es lindo, hermanos. Esto es incomparable. Nada se compara. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Le damos la bienvenida a todos una vez más. Hermana Carolina está de regreso, bienvenida. Le damos la bienvenida a las visitas que están con nosotros. Qué bueno tener los amigos, las visitas que están con nosotros, hermanos que han venido de Colombia. También tenemos un joven que estudia con Sofía en la universidad. Le damos la bienvenida, es alemán, ¿verdad? Sí. Bienvenido a nuestra iglesia, al lugar donde adoramos a Dios. En Alemania también está nuestra iglesia. Yo he estado predicando en Bonn, Alemania, y en Frankfurt. Dios me ha permitido predicar en esos dos lugares. Allá tenemos también nuestra iglesia. Amén. Así que qué bueno por la obra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Así que le damos la bienvenida a él y a todos los que en esta mañana estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 7 de Proverbios 23. ¿Todos han encontrado? Repita conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Volvemos a leerlo, por favor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, ya hoy es el último domingo de este mes de febrero, segundo mes del año. Amén. Y hemos venido con un tema, yo diría muy importante. Todos nuestros temas son muy importantes. Pero quiero decirle, este tema de renovar la vida espiritual es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado y hemos venido hablando acerca de él en varios temas. Porque, hermanos, todo tiende a desgastarse. Usted mismo físicamente, los años nos pasan, ya no somos los mismos, las fuerzas no son las mismas. Físicamente nos gastamos. La Biblia dice que aunque el hombre exterior se desgasta día tras día, sin embargo el interior, ¿qué? Se va renovando, pero hay que renovarlo. Eso es una acción. Amén. Así que ese interior, esa vida nuestra espiritual, hay que renovarla, estar pendiente de ella. Amén, hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de la transformación. Comienza por la renovación de nuestra mente. Amén. Repita conmigo. La transformación comienza en la renovación de nuestra mente. Amén. Gloria al Señor. Si queremos, hermanos, y escúcheme bien, todo el que quiera, hermano, renovarse, transformarse, cambiar, tendrá que empezar a hacerlo en su mente. Amén. Y déjeme decirle algo, la ciencia de hoy confirma lo que la Biblia dijo hace 2000 años. Y esto es importante, hermanos. Cada pensamiento crea una estructura física en nuestro cerebro. Cada pensamiento, préstele atención a esto. Cada pensamiento crea una estructura física en nuestro cerebro.
Si usted quiere avanzar, proyectarse, y anoche hablábamos, ir a otro nivel, no solo necesitamos cambiar de actitud, necesitamos una reestructuración de nuestra mente, pero déjeme decírselo, basado en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos que nuestra mente sea reestructurada. Pero quiero decirle algo, no bajo lo que usted crea o piense, no bajo lo que nos digan o nos enseñen, no, bajo lo que dice la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, hablar de la renovación de la mente será un tema muy importante. Cada vez que lo predicamos será interesante, fascinante. Pero yo sí quiero decirle algo, que no solo sea interesante y fascinante, que usted y yo tracemos una línea de acción para que nuestra manera de pensar sea transformada. De lo contrario, hermano, nuestra vida no va a cambiar, no va a cambiar. Yo puedo hacer algo, ofender a la hermana Mónica, puedo ofender al hermano Esteban, y yo puedo decirle perdóname, y Esteban me va a perdonar y Mónica me va a perdonar. Pero escúcheme en algo, hermano, pero si yo no cambio, voy a volver a hacer lo mismo mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año, porque es mi naturaleza. Amén. Es la naturaleza que hay en mí, la estructura que está en mi mente. Así que yo a veces digo, voy a cambiar, pero si no trazo la línea de cambio y me propongo en lo que necesito que mi vida sea renovada y transformada, hermanos, solo es cuestión de tiempo para volver a lo mismo. Amén. Y déjeme decirle algo, lo que pensamos, lo que está en nuestra mente, determina lo que somos. Amén. Así que lo que esté en nuestra mente determina lo que somos. No podemos vivir a un nivel superior si nuestra mente, hermanos, escuchen esto, está llena de basura, de fantasías o de amarguras. Yo soy lo que hay en mi mente. Y esto es importante. Si en su mente está llena de fantasías, usted creerá que la vida, hermano, es una vida simplemente ilusoria, de sueño, porque es lo que está en la mente. Por eso hay personas que la vida la asumen como si fuera simplemente un paseo y de esa manera se comportan frente a ella. Pero hay otras personas que en su vida, en su mente, hay resentimiento, hay amargura, hay cantidades de cosas de este tipo, y de esa manera viven. Pero también, hermanos, hay personas que su mente está llena de contaminación, de basura, de cosas negativas, de cosas que otros construyeron en él y él decidió guardarlas en su mente. Pues tenga presente que lo que hay en nuestra mente determina lo que somos. Así que a alguien le dijeron perdóneme que le diga, algún loco salió por ahí con la idea y el enemigo lo respaldó, que no somos seres humanos, que yo soy un gato, y eso llegó a la mente de otro y empezó a creérselo. Y se soñó aullando y oñarreando, como sea, y ahora se levanta y quiere caminar en cuatro. Lo que está acá, hermanos, si en nuestra mente no es objetiva y no está llena de lo que tiene que llenarse, si por el contrario se llena de basura, fantasías o amargura, pues ese será el resultado de su caminar todos los días. Amén. Déjeme decirle, hermano, el versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hermano, permítame decirle, el proverbista Salomón en este pasaje lo que nos está diciendo es que las palabras que alguien diga, hermano, yo puedo decir le amo, pero lo que cuenta es lo que hay dentro de mí.
Y el escritor dice, él está diciendo, porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. A renglón seguido dice que esa persona le puede decir a otro, come y bebe, él te dirá, pero su corazón no está diciéndote disfruta lo que te estás comiendo. Su corazón está pensando en otras cosas. Así que, hermano, por eso hay que tener coherencia, y los hijos de Dios debemos de ser coherentes entre lo que somos, hermano, con lo que realmente expresamos. Y a veces, y tengan presente lo que hemos dicho, un árbol no dará un fruto diferente a lo que ese árbol es. El árbol de mango da frutos de mango. El árbol de manzana da manzanas. La Biblia toma esa analogía para decir que asimismo la vida de una persona que por dentro está contaminada no puede dar fruto bueno. Aunque trate, saldrá el fruto malo. Aunque se muestre bien, pero por dentro está el fruto malo. Amén, porque es de lo que está llena nuestra vida. Así que permítame decirle, hermano, déjeme explicarle esto. Nuestra conducta es solo el síntoma, pero nuestra mente es la raíz de donde sale el comportamiento. Así que si usted miente fácilmente, hermano, es porque dentro de su raíz, la raíz suya es de alguien que miente. Si usted engaña, así engaña porque esa es la raíz. Si traiciona, lo hace porque es la raíz que está en nosotros. Amén. Así que permítame decirle, hermano, nosotros tendremos que mirar cómo está nuestra mente. Y es importante mirar mis actitudes. Y las actitudes son el reflejo de algo que está dentro de nosotros. Amén. No sé si me entiende esta mañana. Todos mis comportamientos son el reflejo de lo que está dentro. Yo afuera reflejo lo que tengo adentro. Así que alguien que está, por eso cuando usted ve una persona enferma, se lo ve en los ojos, se lo ve en el rostro, le ve y usted dice, no te ves bien. Cuando alguien tiene amargura dentro, la refleja. Cuando alguien tiene odio dentro, lo refleja. Hermanos, no necesitamos mucho para ello. Hay personas que piensan que necesitamos mucho. No, usted no necesita demasiado para saber si alguien tiene un problema. No se necesita mucho. Veo a una persona triste o con dolor o acongojado su actitud y puedo deducir que tiene un problema. Amén, amén. Así que, hermano querido, permítame decirle, nosotros reflejamos lo que tenemos dentro. El que tiene amor lo deja notar. El que tiene paz en el corazón lo deja notar. El que tiene gozo lo deja notar. El que vive una vida tranquila la deja notar. Y el que vive una vida angustiada la deja notar. Pues la Biblia dice, el pensamiento, hermano, que haya en nosotros, lo que esté en nuestra mente, define nuestra vida. Amén. La palabra pensamiento, hermano, viene en su original en el griego de una palabra que es shar. Y esa palabra traduce calcular, estimar o actuar como portero. Y alguien dijo que nosotros debemos de tener cuidado con los pensamientos que dejamos arraigar en nuestra mente. Hermano querido, alguien dijo, yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza. Eso usted no lo puede impedir. Pero lo que sí puede impedir es que una ave quiera hacer un nido en su cabeza. Eso sí lo impide usted. Así que no podemos impedir que pensamientos vayan y vengan, pero que un pensamiento haga nido en mi mente, a eso sí hay que prestarle atención. Y yo quiero que usted entienda algo, hermano. El enemigo sí que nos conoce.
y sabe qué clase de pensamientos puede incrustar en la vida nuestra, en nuestra mente, y sabe que algunos a esos pensamientos le van a dar mente y le van a quemar neuronas y les va a cambiar la actitud y les va a cambiar la visión y les va a cambiar el estado de ánimo y va a hacer que se llenen de sentimientos, hermano, porque Él conoce por dónde nuestra mente puede dejarse manipular. Amén. Demos gloria a Dios. La Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, tal es él en su corazón. Amén. Eso quiere decir que es lo que tiene dentro. Cuando hablamos de corazón en la Biblia no hablamos del órgano que bombea sangre, no. Estamos hablando del lugar donde residen, hermano, el intelecto, la conciencia. Ese es el corazón a la luz de la Biblia. Así que lo que esté en nuestro intelecto, en nuestra conciencia, en nuestra mente, eso es lo que va a determinar lo que somos nosotros. Amén. Y escúcheme esto, hermano. La Biblia no dice, escuchen, la Biblia no dice que cuál es el pensamiento del hombre, así actúa. No. La Biblia dice, como es el pensamiento del hombre, así es él. Eso es diferente. Nosotros necesitamos entender que aunque actuemos bien, si en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestro corazón no está el ser buenos, por más que actuemos bien, el fruto nuestro es un fruto malo. Así que en algún momento nos va a traicionar. Hay gente que se muestra bien, pero en el camino muestra la realidad. Alguien dijo alguna vez, ¿quieres darte cuenta cómo es una persona? Es como cuando tienes una botella y en ella tienes lodo dentro. Échale agua, déjala quieta y ella se asienta. Pero ¿quieres darte cuenta de la realidad? Solo sacúdela. Y el lodo que está sentado se mezcla con el agua y muestra lo que realmente hay dentro. Así es la vida de muchos seres humanos. Solo un episodio va a transformarlo. Dales dinero y van a ser cambiados. Entrégales el comentario de alguien y verás lo que va a pasar con ellos. Dale poder y te vas a dar cuenta lo que van a hacer. Hermano querido, porque la naturaleza es esa. Y esa naturaleza es la que Dios quiere transformar en nosotros. Y el día que eso cambie en nosotros, nuestra vida será diferente. Amén. Démosle la gloria a Dios. Si lo que hay en mi mente, hermanos, es lo que deja saber quién soy yo, entonces hay que hacernos una pregunta: ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente? Si ya hemos entendido que lo que hay en nuestra mente determina nuestra vida, lo dice el proverbista, así es él. Lo que hay en nuestra mente determina lo que somos, lo que hacemos. Lo que hay en nuestra mente determina cómo vivimos. Lo que hay en nuestra mente determina la manera en que vemos la vida. Hay gente que ve la vida y ve lo malo de las personas y ve lo negativo y medio le cuentan algo y se deja hacer daño porque es su visión de la vida. Su visión está enferma y se deja hacer daño. Hermano, lo que hay en nuestra mente determina cómo nos comportamos. Déjeme decirle algo más: lo que hay en mi mente incluso me lleva, o de ahí depende cómo yo también interpreto la Biblia. Así que hay gente que la Biblia la ve a su manera, pero es porque es lo que tiene en su mente. Hay partes donde a la gente solo le hablan de las bendiciones de Dios, porque es lo que está en su mente. Él solo quiere para mí el evangelio son bendiciones y es lo único que la gente ve en la Biblia. Pero en la Biblia también hay corrección y hay exhortación y hay disciplina. Pero hay gente que también solo ve del otro lado la disciplina y la corrección, porque es lo que está en su mente. Así que, hermano, a lo que hay en nuestra mente hay que prestarle atención.
Y la pregunta entonces es, ¿qué hay en mi mente? ¿De qué está llena mi mente? Y déjeme decirle, hermano, necesitamos saturar nuestra mente, pero de la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra mente sea saturada de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que yo crea, no de lo que me diga el hermano, no de lo que me diga la hermana, no, lo que dice la Biblia. Yo sí quisiera invitarle, hermano, es que necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos llegar a otro nivel. Vivimos en una sociedad perdida y nosotros somos la luz de esa sociedad que está en tinieblas. Pero si usted y yo no subimos, si usted y yo no crecemos, si usted y yo no maduramos espiritualmente, ¿qué será del mundo, hermanos? No sé si usted me entiende. Pero de usted, cuando habla, la gente espera a alguien coherente. Cuando usted le cuenten algo de alguien, la gente de usted se espera que usted no lo mueva lo que otro le dijo. Tenga un equilibrio. Que sus emociones, no, hermano, es que nosotros somos, déjeme decírselo así, eso no lo digo yo, lo dijo Dios. Ustedes son diferentes. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen una visión distinta de la vida. Mientras alguien dice que ellos, un sapo es su Dios. Hermano, un sapo es su Dios. Pues yo, cuando empezamos por allá el ministerio, mi esposa y yo, nos mandaron a una montaña, hermano, y a la casa se entraban unos sapos así. Agarrarlo era un problema, yo los pateaba. Yo los pateaba, porque eran animales así debajo la cama. Y alguien me va a decir que es Dios. No, el Dios mío, hermano, el Dios mío, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. No pueden contener su gloria. Pero, hermano querido, los que necesitan subir de nivel, estamos aquí. Los cristianos que necesitan tener una visión clara de la vida, estamos aquí. Pero déjeme decirle, hermano, la única manera de cambiar la visión es que nuestra mente sea saturada, se llene de la palabra de Dios. De lo contrario, nuestra vida caminará como las olas del mar, de un lado para el otro. Y hay cristianos, aunque a usted le suene extraño, que el enemigo los maneja emocionalmente de un lado a otro cuando quiere. Los hace, hoy están acá arriba, mañana están allá desanimados, pasado mañana les contaron, no puede ser. Y todo los mueve. Pero somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, es la gente a la que Dios le ha entregado una misión de salvar al mundo, de ser ejemplo en la casa. Gloria al nombre de Jesús. Hermano querido, hay que cuidar nuestra mente. Yo veo que la gente va al médico a cuidar su cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y la gente va al gimnasio, ¿sí? No todos, pero sí algunos. La gente va al gimnasio y cuidan su cuerpo, pero la gente no cuida su mente. Y la gente llega y nos tira cualquier baldado de basura a nuestra mente y nosotros se lo recibimos. La gente nos habla mal de un hermano, de otra persona, y nosotros nos vamos y hasta replicamos eso. O sea, el otro me contó todo su sentimiento y yo ni siquiera le puse un filtro a eso. El otro me cuenta algo de alguien y yo ni siquiera le puse un filtro, ni entendí mi lugar, me dejé llevar y me dejé arrastrar y cambié hasta mi vista y mi posición y mi lugar. Hermano querido, necesitamos cuidar la mente. Y quiero decirte algo que ya lo hemos dicho muchas veces: nuestra mente es el campo de batalla donde se libran las principales batallas de la vida, es en la mente. Y donde usted gana o pierde las batallas de la vida es en su mente, y donde usted perderá sus carreras y sus oportunidades, primero las perdió en la mente.
Así que lo que hay en la mente hay que prestarle atención. El éxito o el fracaso depende de lo que hay en mi mente. Yo ayer le decía a los hermanos en la conferencia algo que hemos hablado. Enviaron 2 vendedores a vender al África. Primero enviaron a uno a vender al África zapatos. Y cuando lo envió la compañía a vender zapatos al África, él llegó allá y miró a todo mundo caminando a pie limpio. Y dijo, no, aquí no. Se volvió triste. Y dijo, no, pues no, jefe, aquí ¿qué vamos a vender zapatos acá? En África nadie usa zapatos, y se volvió triste. Pero enviaron el segundo. Y cuando él llegó a África y dijo, nadie usa zapatos. Aquí es el negocio. A esta gente lo que hay es que enseñarla a caminar con zapatos. Así que, hermano querido, es lo que hay en la mente. Donde unos ven un fracaso, otros ven una victoria. Muchos de nosotros vemos algo como la tragedia de la vida, y Dios puede estar usando eso para llevarme a otro nivel más grande, más elevado, pero no lo entiendo porque mi mente no lo comprende. La prueba de la vida y la circunstancia que a veces vivimos puede ser la victoria mañana, pero no lo entendemos. Porque nuestra mente está saturada de lo negativo, de lo que nos hace daño. La mente hay que cuidarla. Hermano, el enemigo ataca la mente. Y déjeme decírselo, no de vez en cuando, siempre. 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 Usted llega hoy aquí y llegó un hermano con carro nuevo y... Pero y su mente no dice, Dios, gracias por regalárselo. No, ¿de dónde lo sacaría? ¿Qué estará haciendo? ¿A quién, qué negocio raro haría? Porque es nuestra mente. Así que parece extraño, pero la Biblia dice, ríe con los que ríen y lloran con los que lloran. Hermano, ¿qué es más fácil, reír con los que ríen o llorar con los que lloran? Reír con los que ríen. Es más fácil llorar con el que llora, porque uno el triunfo del otro le causa como una fatiguita aquí. Parece que no, pero sí. Cuando usted espere el ascenso y no se lo den a otro, cuando usted está esperando que lo pongan de supervisor en la compañía, necesitamos que uno de ustedes ascienda de supervisor, y uno dice y llega el jefe y dice, no, el supervisor es él. Uno dice, el que hablaba lindo de la compañía ya no es más bonita. Para el que el jefe era un amor, ya no es un amor. Y él que era su amigo dice, ya ni confío en él. Hermano, reír con el que ríe no es tan fácil, porque hay una naturaleza nuestra dentro, una naturaleza, y el enemigo la va a mover continuamente, y ahí es donde Dios quiere llenarnos de su palabra y de su presencia y decir, cuida tu mente. Hermano, el enemigo en la mente va a traer dudas, experto en poner dudas, experto en crear confusión, experto, confunde, experto en sembrar miedos, experto en sembrar discordia, experto en mover nuestros sentimientos, experto en quitarnos la mirada de lo que tenemos que poner la mirada, experto en tratar de manipular las mentes que se dejan manejar porque no están llenas de Dios. Hermano querido, el enemigo va a atacar a través de 1,000 maneras. Amén. Pero déjeme decirle, el mayor antídoto y la mayor seguridad es tener la palabra de Dios metida en nuestra mente, metida en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Por eso llénese de la palabra de Dios. Por eso llénese de la palabra de Dios. Hermano, aquí le vamos a insistir, lea la Biblia. Cuando usted venga aquí a cada culto, yo no le voy a decir, Dios me mostró.
No, porque a veces Dios ni me mostró. A veces es lo que a mí me parece. Por eso no le decimos a alguien, es que Dios me mostró. Sí, habrán cosas que Dios muestra, pero es que la gente cree que Dios anda diciéndole a alguien, mira, ahí te entrego, ahí te entrego, ahí te entrego, ahí te entrego. No, hermano querido, no es así. Aquí está la palabra de Dios y ella es la que debe llenar la mente del ser humano. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra tiene poder. Esta palabra es la mente de Dios escrita. Vea, hermano querido, usted quiere saber lo que Dios quiere, lea la Biblia. La mente de Dios está aquí. La palabra en la mente de Dios escrita. Lo que Dios quería está aquí. ¿Por qué la gente quiere escuchar lo que yo le diga? Que me soñé, que no, lo que me diga la Biblia. Que viene una tragedia, pues aquí ya me lo ha dicho. Que vienen crisis, pues la Biblia me lo dice todos los días. En el mundo van a haber crisis, van a haber guerras, van a haber hambre, van a haber traiciones, los hijos se levantarán contra los padres. Ay, es que yo me soñé, pastor, que mi hijo me iba a defraudar. Pues eso lo dice la Biblia hace 2000 años. No, hermano, perdone que le diga, pues no estamos descubriendo nada nuevo. Que los hombres se iban a levantar, que iban a pecar, que iban a salir los Terians. Ay, Dios mío, ¿usted cree que eso es nuevo? Eso ya está acá hace rato, hermano. Eso está acá hace rato. La Biblia dice, por cuanto no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los dejó que se perdieran en todas las locuras de la vida. ¿Dónde está lo nuevo? Hermano querido, la palabra revelada está aquí. ¿Sabe cuál debe ser el ejercicio de cada cristiano? Meterse en ella. Eso sí, hay que meterse en ella, porque cuando usted la lea no lo mueve nada ni nadie, hermano. Pablo dijo, el apóstol Pablo, que conocía la Biblia, él dijo, a mí no me separa nadie del amor de Dios. Él sabe que dijo, póngame los pensamientos que quiera, dígame lo que me diga, yo sé hacia dónde voy. El cristiano que sabe para dónde va, hermano, por más que el diablo le haga pss, pss, pss. Hey tú, el de rosadito. Hey tú, el de azulito. Hey tú, el que está allá. Hey tú, como viniste de bonito. Hey tú que te peinas así, que viene ese look. Él sigue su norte y él dice, yo sé para dónde voy. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé hacia dónde camino. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Cuando tú caminas, hermano, lleno de la palabra de Dios, hermano, usted le pueden contar las historias que sean. Y usted se para como un hombre maduro, un hombre definido, como una mujer definida. Y usted dice, a mí eso no me mueve. ¿Por qué me tiene que mover? ¿Por qué me tiene que mover? La vida de alguien no me tiene por qué mover a mí. Nada, hermano. Hermano querido, ¿sabe dónde el enemigo trabaja? Cuando usted y yo dejamos caer las defensas espirituales. Cuando usted deja de orar, usted no tiene tiempo para orar. Le voy a decir, usted es una ciudad con las vallas abajo, con las fronteras abiertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cuál es el problema hoy de Europa? ¿Cuál es el problema? Que tienen las fronteras abiertas. Y cuando usted tiene fronteras abiertas, le entra el loco, le entra el psicópata, le entra el extremista, le entra todo mundo le entra, hermano. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer espiritualmente? Levantar unas murallas donde yo diga, yo tengo un Dios, yo tengo una fe, yo tengo una seguridad, yo he aprendido de mi Dios y nada ni nadie me va a mover de Dios. Nada ni nadie. Que me visitaron, que llegó alguien por allá, que Dios me dijo, que Dios me reveló, que llegó una persona que estaba con nosotros y salió con otra iglesia por allá. Hermano, el que tiene a Dios en su vida, ni lo que el otro se soñó, ni lo que allá le revelaron, ni con lo que vino otra persona, lo va a mover. Él tiene su mente clara. Yo sigo a Dios y yo tengo mi mirada en Cristo y lo demás no me va a mover. Pero en esto, hermanos, sí hay que parar.
Y hay que llenar la mente, no vaciarla, llenarla. Porque eso es lo que dicen las filosofías orientales: vacía tu mente. Entra en un proceso de relajación y coloca tu mente en blanco. Y el enemigo, usted la pone en blanco y él le pone otra dosis. Y la próxima peor, 2.0. La dosis que traías, la que traías te había dañado hace tiempo, pero te mete la nueva y sales un terian. No se trata de vaciar la mente, se trata de llenarnos de Dios. Llénese de Dios, llénese de la palabra de Dios, llénese de lo que dice la Biblia, llénese de la verdad de Jesucristo. Créale no a los hombres, créale a Jesucristo. Amén, amén. Hermano, diga gloria a Dios. El que no guarda su mente es como una ciudad sin murallas. Así que, hermano, y entienda esto, en el tiempo antiguo, por eso Nehemías se preocupó porque Jerusalén le levantaran las murallas otra vez. Y él las levantó. ¿Sabe por qué? Porque una ciudad que tuviera los muros caídos, entraban los perros del monte, entraban los leones, se llevaban los niños, entraban los tigres, se llevaban los niños, entraban los guerreros enemigos y hacían lo que querían con toda la gente y se llevaban la riqueza. Así que ellos decían: lo que hay es que levantar muros, y cuando levantas muros y cierras la puerta y te fortalece, entonces el que quiera llegar a esa ciudad se encontraba con una muralla impenetrable. ¿Sabe qué necesitamos en nuestra mente? Que nuestras mentes estén tan llenas de Dios y de su palabra que no nos mueva ni el cielo ni la tierra, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Cuando yo me lleno de Dios, hermano, hay al que haga lo que quiera. Puede ser el que sea. Es que es el líder de la iglesia y salió con algo. Allá él. Pero yo sigo a Cristo. Yo les decía estos días a los hermanos en la escuela Vida Nueva, les decía: hermano, yo crecí en la iglesia. Tengo 52 años, hace 45 años estoy en la iglesia desde que era un niño. ¿Sabe cuántas cosas uno ha visto en 45 años? ¿Sabe cuánta gente he visto que ha entrado a la iglesia y se ha ido? Y cristianos que han salido con cosas que usted dice: increíble. Pero cuando usted tiene su mirada en Cristo, hermano, le voy a ayudar a orar, pero yo sigo. ¿En qué le puedo ayudar? Yo oro por usted, claro que sí, pero lo suyo no me va a mover. No me va a mover, porque yo camino en Cristo. Yo sigo a Cristo. Mi mente se llenó fue de su palabra. Mi mente se llenó de lo que dice aquí, hermano. Y cuando alguien viene, entonces le voy a decir lo que dice la Biblia. Amén. Diga gloria a Dios, hermano. En el mundo en que cuida tu mente, porque el mundo en que vivimos hoy descubrió lo que ya la Biblia decía hace años atrás, que la mente es el campo de batalla que el enemigo más va a usar. Entonces la está usando todo mundo para cambiar nuestros pensamientos. Lo van a hacer de todas las maneras, hermano. La cultura actual está trabajando la mente, bombardea la mente, nos bombardea pasiones, nos bombardea sensualidad, nos bombardea egoísmo, nos bombardea egocentrismo todos los días, hermano. Todos los días nos bombean egoísmo, egocentrismo, pasiones, sensualidades y toda clase de cosas para que nuestra mente se llene de eso. Por eso hay que cuidar la mente y por eso hay que llenarnos de Dios. ¿Cómo cuido mi mente, pastor? Llénate de la Biblia. Llénese de la Biblia. Y cuando la Biblia diga no, no diga usted sí. Y cuando la Biblia diga sí, no diga usted no. Y cuando la Biblia le diga algo, no, usted no lo acomode. Lo que dice ella, esa es la palabra de Dios, es la mente de Dios plasmada aquí, hermanos. Digan gloria a Dios.
Hermano, escúchame esto. ¿Quién tiene la llave? La pregunta es, ¿quién tiene la llave de tu mente? ¿Quién la tiene? Pues no siempre somos nosotros mismos. A veces las redes sociales, a veces las opiniones de otros, a veces los comportamientos de otros, que cuando salen con algo me llevan a cambiar. Las redes sociales, otra vez, están los Terian de moda. Entonces las redes sociales le dijo al muchacho que estaba por ahí solo y triste y con su mente vacía o llena de lo que no era, y él dijo, yo sí creo, porque a mí cuando me sale esta barba me queda así como, entonces yo sí como que me parezco. No, hermano querido, cuida tu mente, cuida tu mente, cuida lo que hay dentro de la mente, cuida tus emociones, cuida tus resentimientos, cuida la amargura. Todo eso tiene que ver con lo que hay en mi mente. Y dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos revista esta mañana. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos renueve. Que esta mañana el Espíritu Santo de Dios deposite de su poder en mi mente, en mi corazón, y que yo pueda salir de aquí, hermano, con una visión de la vida distinta. Dele la gloria a Dios. La Biblia nos invita, hermano, a que nuestra mente sea transformada. Eso quiere decir que la mente no está bien, no está llena de lo que debe estar llena, o puede verse afectada en algunos momentos. Entonces Pablo en Romanos nos dice que es necesario que nuestra mente sea transformada. Y déjeme decirle algo, hermano. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: renovaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, por no permitir que Dios llene nuestra mente, caminamos en la voluntad nuestra y no en la de Dios. Por eso nos va mal, por eso fracasamos. Y yo quiero decirle algo, hermano. Esto de transformar nuestra manera de pensar no es una opción, es un mandato de Dios. Es un mandato, y yo quiero decírselo, es un mandato de Dios. Transformar la manera de pensar es un mandato. Hermano, a veces nuestra mente está llena por lo que el mundo nos ofrece, por lo que intenta meternos. Nos quiere meter en su molde, nos quiere meter en su línea de pensamiento, nos colocan un disfraz encima. Hermano, no, que mi mente no esté moldeada por el mundo, que mi mente esté moldeada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Vea, hermano, la gente no necesita que usted le diga lo que usted vio. La gente necesita que usted le diga lo que dice la Biblia. La gente no necesita que yo le diga, mire, que yo me soñé con usted. Eso no le va a hacer nada. Pero dígale a la persona, mire, pero le voy a decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que se arrepienta. La Biblia dice que se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y que reciba el Espíritu Santo. Eso sí va a ser algo en la vida de una persona. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. El mundo quiere que usted y yo seamos esclavos de sus impulsos, de sus pasiones, del éxito material, del ego, del egocentrismo, de la egolatría y de tantas cosas. Pero Dios nos dice: no os conforméis. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Deja de dejar que el mundo te dé la forma. No dejes que el mundo te dé la forma. No, que es que las mujeres estamos inconformes con el cuerpo, entonces que el mundo no nos moldee. Que el mundo no nos moldee. Que los hombres ahora, que el mundo no te moldee. Que la vida no te moldee. Que nos moldee Dios con su palabra.
Hermano, que nos moldee Dios con su palabra, iglesia. Y usted se deja moldear de la palabra de Dios y usted será una persona de otro nivel. Usted crecerá, usted ascenderá, usted será una persona fiable, confiable. Hermano querido, yo no confío en la gente que vive de sueños, ilusiones. Yo creo en la gente que vive aterrizada y tiene su mirada en Cristo. Eso me da seguridad. Cuando alguien me habla desde la palabra de Dios, yo tengo tranquilidad. Pero que alguien me dijo, hermano, palabras van o vienen, sea quien sea. La Biblia nos invita a hacer una transformación. Y yo quiero decirle, hermano, la transformación, anoche se los decía a los caballeros, esto es un proceso doloroso. Y Esteban nos enseñaba en estos días lo que es la metamorfosis. Eso significa la palabra en Romanos 12:2, transformaos es metamorfosis. La raíz de esa palabra en griego es morfe, y morfe significa transformaos, metamorfosis. Y sabe, para que una oruga llegue a ser mariposa, ella tiene que vivir un proceso doloroso. Y quiero decirle algo, hermano, la mente no es como que hoy salí con una mente nueva. No. Allá en la esquina espere que alguien se le atraviese y verá la mente nueva. Espere que el que quedó de pagarle hoy no le pague y verá la mente nueva. Si no se transforma y se renueva en Dios, ese proceso es doloroso. Y el ejemplo de ello es lo que la oruga para ser mariposa. La oruga para ser mariposa es un gusano, y ella dentro de su capullo tiene que revolverse, luchar, y ella misma ir rompiendo el capullo. Y en todo el esfuerzo que hace de romper el capullo, está fortaleciendo sus alas para que sus alas tomen fuerza y pueda salir y pueda volar y ser una bonita mariposa. Pero esto es un proceso. No es una historia, un cuento de hadas que me lavaron el cerebro. No, hermano querido, para que nuestra mente sea transformada hay que comer palabra, hay que desayunar palabra, hay que almorzar palabra y hay que comer en la noche, cenar palabra de Dios. Si no, seremos los mismos. Seremos los mismos. Así que alguien vio que el capullo estaba sufriendo mucho allá. Se puso a mirar el capullo, la oruga. Se puso a mirar la oruga y cómo se retorcía y no podía abrir. Y entonces dijo, le voy a ayudar. Le voy a ayudar. ¿Y sabe qué hizo? Cortó el capullo. Y claro, salió el gusanito. Pero ¿sabe cómo se quedó? Se quedó gusano. No pudo volar. Porque era el proceso. Hermano querido, permita que Dios trabaje en usted por su palabra, y que esta palabra y que estos temas que hemos hablado y que lo que nos han predicado, que hay que renovarnos y que hay que volver a orar y que hay que volver a leer la Biblia y que hay que venir a los cultos y que hay que recuperar el primer amor y que hay que dejar soltar cosas de la vida y que hay que dejar de ocuparnos tanto en las cosas pasajeras y que hay que volver la mirada a Dios. Eso no es por incomodarlo, es para que usted extienda sus alas en Dios. Es para que usted se estire en Dios. Es para que usted pueda levantar su nivel y pueda volar en Dios, hermano querido. Porque hay un Dios que dice: yo te quiero bendecir. Hay un Dios que dice: es que yo quiero que a ti y a tus hijos les vaya bien. Pero, hermano querido, hay que prestarle atención a esto. Gloria al nombre de Jesús. Un hombre dijo: no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Así que si seguimos el mismo método, seguiremos en los problemas. Tendrás que cambiar la forma. Hermano, yo quiero invitarle hoy. Necesitamos llenar nuestra mente, pero de la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice, ¿ya se lo saben? Hay que aprenderlo para poder transformarlo. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él.
come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Si Proverbio 23:7 me dice que lo que hay en mi mente es lo que determina mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a ponerle a mi mente lo que dice Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8 nos da un listado de ingredientes que deben de llenar nuestra mente para que lleguemos a ser el hombre y la mujer que Dios quiere. Y yo quiero que vayamos a Filipenses 4:8. Ya sabemos que lo que hay en nuestra mente, así somos, hermano. Usted no le cumple a nadie, es que es lo que está en su mente. Así mañana llegue temprano, pero su mente le tiene a usted que usted es una persona que no es puntual porque no tiene identificado la importancia. Usted no es responsable. Bueno, usted así sea que mañana cumpla y pasado mañana, pero la naturaleza es otra. Pero ¿sabe qué? ¿De qué hay que llenar nuestra mente? Entonces la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8, ahí está la receta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, hermano, todo lo que es verdadero, no lo que es falso, no lo que a usted le parezca, no lo que me contaron, que me contó el hermano Johnny. Es que el hermano Johnny es un hombre de Dios y se lo soñó. No, pero eso no. No lo que me contaron, no. Llene su mente de lo verdadero, hermano. Y alguien dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabe de quién hay que llenarnos? De la verdad de Jesucristo, hermano. Y yo estoy seguro, dijo un hombre, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada me separa de la verdad que es Cristo Jesús. Pero ¿sabe de qué hay que llenar la mente? De todo lo verdadero. Hermanos, nuestra mente se llena de muchas fantasías, de muchas historias, de muchos sueños. Con todo respeto, hermano, los hermanos que me cuentan sueños, no dejen de contármelos. Tranquilo, no, yo lo escucho, pero yo no soy de muchos sueños. Yo sí sueño bastante, pero yo no es que yo los sueños que creo son los que estoy despierto y en los que yo actúo. Porque de resto no más, esos se van a hacer realidad los que yo actúe. Es que, pastor, me soñé que viene una bendición. No me dedique a trabajar y verá. No se ponga pilas y ajuste la vida. Pastor, es que me viene una bendición. Eso me lo dijo el profeta tal. No aliste su vida y se ponga a trabajar y verá. Hermano, crea lo verdadero. Luego la Biblia dice: todo lo honesto. No, llénese de lo honesto. ¿Por qué nosotros creemos las mentiras de todo mundo? Me cuentan lo bueno del hermano y ni le presto atención, pero me cuentan lo malo. No puede ser. Ya, ¿verdad? Eso es todo. ¿Tienes algo más para decirme? No tengo más. Cuelga que necesito llamar ya. Hey, fulanita, ¿cómo te parece que me acaba de llegar la última? ¿Cuál es la última? Que el hermano, que la hermana, que el líder, que el servidor, que la cantante. Hermano querido, no, llénese de lo honesto, hermano. De cada persona tome lo bueno y lo malo. Entienda que usted también y yo somos imperfectos. Dejemos que Dios lo ayude a solucionar su vida y oremos por él. Pero nos llenamos, hermano, de todo lo que no es correcto, lo que no es honesto. La Biblia dice: y justo, todo lo justo. Llenémonos de lo honesto, de lo justo. La gente que trasciende en la vida
Nos van a hablar de mujeres que trascienden. Una mujer que trasciende, hermano. Cuando le llegan con una... Antes la hermana tenía 3 líneas de teléfono porque por una entraba y por 3 a la vez estaba llamando, repartiendo el dato. Hermano, ahora en Cristo alguien se para como una mujer que trasciende, como un cristiano de otro nivel. Y él dice: no, hermana, no se preocupe. ¿Sabe cuál es la solución? Vamos a orar. Lo que hay que hacer es orar. Lo que hay que clamar es a Dios. Lo que hay que buscar es llenarnos de la Biblia. Eso no nos va a mover ni nada más. Oh, hermano, que a Dios sea la gloria. Luego luego el escritor nos está diciendo: todo lo puro, todo que más. Llénese de todo lo puro, hermano. Hermanos, nos está llenando el diablo de impureza sexual, sensualidad por todas partes. Y bendito sea Dios, hermano. Es que no le prestamos atención a Dios, pero sí a lo que llega de afuera. Y como usted ya lo escucha al celular, si no, mírelo aquí. Oye, Siri. Oye, Siri. Llámame a Esteban. Oye, Siri. Ya se escondió. Oye, Siri. Llámame a Juan Esteban, hijo. A Juan es hijo. Bueno, estaba durmiendo, sí. Pues le quiero decir que nos escucha y te lo va a traer. Te lo va a traer lo que te escuche. Hoy nos han diseñado y nos han... Todo lo que... Solo que te vean una actitud y te lo manda el algoritmo. Te lo va a inventar. Te lo va a traer. Te escucha. Te van a bombardear con sensualidad, con sexo, con pornografía, con toda clase de cosas. Pero la palabra dice: llénate de todo lo puro. Desecha, hermano. Necesitamos revestirnos de santidad. Y todo empieza en la mente, en lo que hay en nuestra mente. En lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso saldrá de nosotros. Luego Pablo dice: todo lo amable y lo que es de buen nombre. Hermano, lo que le contaron tal cosa, deseche las cosas. Deseche las cosas. Nosotros, ¿por qué nos hace tanto daño que la persona hizo, no hizo, logró, no logró, compró, no compró, construyó, no construyó, viajó, no viajó? Hermano, me preocupa tanto eso. Pero ¿por qué no me lleno de lo amable, de lo de buen nombre, de lo que Dios quiere que nos llenemos? Hermano querido, cuando lo hagamos, subiremos de nivel. Dios nos bendecirá. Nuestros hijos serán mejores. La familia será bendecida. La iglesia avanzará y prosperará. Dios derramará bendiciones, porque hay un cristiano que está lleno, no de cuentos, no de sexualidad, no de sensualidad, no de pornografía, no de cosas del mundo. Nos hemos llenado de Dios y de su presencia. Yo quiero terminar diciéndole, hermano, Pablo dijo: y si hay virtud alguna, si en algo hay virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, déjelo que entre a su mente. Lo que tenga virtud, uy, eso sí es bonito. Pero hermano, uno lo bueno no lo deja entrar. Y el comentario, ese sí se lo lleva todito. Lo que sea bueno, piénselo, medítelo. Hoy me hablaron de que mi mente tiene que ser transformada, y la transformación de mi mente es por la palabra. Hermano querido, déjeme decirle, deje que la palabra de Dios entre a su mente. Hay una analogía y termino con ella. La mente es como la tierra. La mente es como la tierra, hermano. A la tierra no le importa lo que usted le siembre. No le importa lo que usted le siembre. Lo que usted le siembre, ella se lo devuelve. Así que si a la tierra usted le siembra maíz, le da maíz. Pero si usted dice: yo voy a sembrar veneno, la tierra te va a dar veneno.
te va a dar veneno. La tierra no te va a decir no me siembres eso. Así en la mente del ser humano ella es imparcial. La mente multiplicará lo que tú le coloques o lo que dejes que entre, lo que dejes caer en ella. Sea el éxito o el fracaso, la mente lo tomará. Hermano querido, pero le tengo una peor. No hay ni siquiera que llenarla de lo malo. Ella es como la tierra, la maleza. No sabemos de dónde, pero le llega. Le llega. Es que nace hasta arriba del cemento y uno dice, pero hombre, si le echamos cemento a esto no puede, crece donde uno menos la espera. Hermano querido que está aquí en esta mañana, qué bueno permitir que Dios nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo. Y qué bueno que ni la duda, ni la crítica, ni la murmuración, ni ninguna maleza, ni ninguna semilla que el enemigo quiera poner en nosotros tenga lugar o asidio en nuestra mente. No, hermano querido, esta mañana es momento de renovarnos en Dios y que nuestra mente la llene Dios de su presencia y de su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque no está de pie, hermano, y le decimos a Dios, Señor, hoy necesito que el alimento de mi alma sea tu palabra. Hoy necesito que la guía para mi mente sea el Espíritu Santo. Señor, hoy necesito que el huésped que esté en mi mente sea todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Señor, hoy necesito que el sentimiento que llegue a mi mente sea la humildad. Señor, hoy necesito que la palabra más certera en mi mente sea la gratitud. Nada más, hermano. ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo no sé. Usted sí se conoce, yo no. Usted conoce su vida y su corazón. Usted sabe cómo está andando, cómo está viviendo. Pero hoy qué bueno decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y yo quiero pedirte, Dios, que transformes mi manera de pensar. Y Dios te va a ayudar, pero ¿sabe cómo te va a ayudar? Dios te va a decir, llega hoy a la casa en la tarde y abre la Biblia. En la noche, abre la Biblia. ¿Tú quieres que te transforme la mente? Lee mi palabra. No es como que Dios me va a poner otra. No. Te va a poner otra en la medida que la llenes con la palabra de Él. Entonces cambiarás tu forma de hablar, cambiarás tu forma de pensar, cambiarás tu forma de actuar, cambiarás tu forma de vivir. ¿Por qué no le decimos a Dios esta mañana, Señor, yo necesito de ti? ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, yo necesito de ti hoy? Ayúdame a organizar mi vida, mi tiempo y mi agenda para yo leer tu palabra. Ayúdame, Dios, a comprarme unas buenas gafas para poder leerla, Dios. Ayúdame a escucharla al menos. Pero yo necesito, Dios, que mi mente sea renovada. Hermano, es hora de llenarnos de Dios para que todo eso que el enemigo, esa suciedad que el enemigo ha puesto, nos siga hallando cabida en nuestra mente. Aquí estamos los hijos de Dios, los que estamos caminando para el cielo. Tú estás caminando para el cielo. Con una mente llena de crítica y murmuración no vas a llegar, no vamos a llegar. Pero que esta mañana el poder de Dios opere en nosotros. Que esta mañana la presencia de Dios opere en tu mente y en mi mente y seamos renovados esta mañana. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Deja que Dios renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Dios, renuévame. Pon en mí tu corazón. Señor, renueva mi mente. Porque todo lo que hay, que de hoy en adelante ella se llene de la verdad. Que de hoy en adelante ella se llene de lo verdadero. Que de hoy en adelante ella se llene de lo bueno, porque todo lo que de lo justo, hay dentro de mí, de lo recto,
Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llevarnos a otro nivel, hermanos. Solo que usted y yo le permitamos eso. Vamos a darle gracias a Dios. Llévese este mensaje. Mi mente tiene que llenarse de Dios y de su palabra. De lo contrario me voy a destruir, y voy a destruir a mi familia, y voy a destruir a la gente que esperaba de mí tanto. Sabe que Dios un día mucho le dirá: de ti se esperaba mucho más, pero te ganaron tus emociones y todo lo negativo. ¿Por qué no orar a Dios? Señor Jesús, ¿tú qué esperas más de nosotros, Dios, de esta iglesia en Aruba? Somos la iglesia en Aruba que predica la verdad del Evangelio de Jesús, que solo hay un Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, que tenemos que ser bautizados en ese nombre, sobre todo nombre, que hay un bautismo del Espíritu Santo que debe llenar nuestra vida, que hay una nueva vida en Cristo por la que hay que nacer, Señor. Oh Dios, necesitamos que nuestra mente sea renovada y transformada, Señor. Oh Dios mío, que el enemigo no nos haga daño desde adentro. Ni lo que digan, ni lo que me cuenten, ni... No. Oh Dios mío, bendícenos. Tú esperas que seamos luz para las personas que nos rodean. Bendícenos, Dios, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor: gloria a Dios. Que Dios...